Buenas a todos. En el vídeo de hoy quiero hacer un feedback del evento Milsim Tierra de Nadie de Ibérica Survival, ¿vale? Su parchecito que irá a ese muro de ahí atrás, junto con todos los parches de evento Milsim a los que he acudido desde prácticamente 2011 aproximadamente. Hay más eventos, no todos tienen parche, pero simplemente porque se ve un poco bueno, que tengo para comparar y que bueno, que ya llevo con este tema un tiempo. Bien, hago este vídeo porque veo que llevamos una racha de tiempo donde las milsim cada vez cuestan más dinero, ¿vale? Se suben de precio, donde cada vez hay más diferencias entre lo que quiere el jugador y lo que ofrece organización. Y en más de una ocasión estoy viendo ya la frase de si el milsim ha muerto. Y también escucho cada vez más que si como que la culpa de que un evento no salga bien recae en el jugador, que el jugador ya no es el que había antes, ¿vale? Entonces, eh, para mí, mi opinión personal, repito, con respecto a este tema es que el AISO evidentemente ha evolucionado o involucionado durante estos años, donde antes un poco la plantilla que había era gente que normalmente había hecho el servicio militar, que estaban acostumbrados al tema de maniobras, pateos, y que esa simulación en el campo pues se asemejaba quizás mucho a unas maniobras. Hoy día nos encontramos con que la gente lo que quiere es una dominguera en el campo, donde luego, pues, imagino tener un parche como este, donde poder haber dicho que se iba de milsim. Pero no siempre es así. Es decir, eh, sigo asistiendo a milsim, donde la mayoría de las veces me encuentro con bastante gente que también ha acudido a todas esas milsim. Es decir, hay muchos jugadores que son veteranos y que siempre, como en todo, hay un grifo de organización hacia nuevos jugadores que tienen que plantear si valen para esto y demás, porque hay que tener, o considero que hay que tener, cierta experiencia para saber desenvolverse en una milsim. ¿Y por qué? Porque al llevar al extremo de la simulación, pues hay que tener quizá conocimientos un poco de plano para navegación, de roles, de fondo físico, de equipamiento, tema de camping, pues camping gas, etc. Una serie de inversión de gasto económico para poder estar bien en una partida de esa índole. ¿Vale? Dicho esto, con el tema del precio, pues me encuentro con que lo que más ha afectado a la inflación ha sido el coste de las milsim, que la verdad me gustaría que alguien con más conocimiento en ese aspecto me dijera por qué esa subida tan brusca de tener una media donde durante mucho tiempo han sido a lo mejor 30, 35 euros, y que ya una partida mucho más elaborada o con mucho más inversión de recursos de atrezo costase 50, a que ahora lo más barato son 60 euros y de ahí hacia arriba. Pero, y aquí viene el problema que yo creo que está ocasionando el que el milsim verdaderamente esté muriendo, y es que valen casi el doble, pero no ofrecen el doble. Es decir, ¿cómo podemos pasar de una milsim de 30 euros donde organización da agua fresca, donde se ve que hay un dinero invertido en atrezo, donde se ve que hay bastante personal de staff al que entiendo que hay que pagar, donde hay un movimiento constante de vehículos que tienen un consumo de combustible, donde hay incluso que pagar
un alquiler de ese terreno, etc, etc, etc. ¿Vale? Aquí, al fin y al cabo, todos entendemos que tenemos que, o sea, que esto no deja de ser un negocio y que hay que ganar dinero. Ahora, el tema está en hasta qué punto es viable que una persona pague 60 euros por lo mismo que tendría en una partida de domingo con un pequeño extra. Porque claro, una partida de domingo no cuesta 60 euros. Y ahí es donde yo voy, donde veo que choca la inversión o lo que organización a nivel general, ¿vale? No quiero señalar con el dedo a nadie. Y por comentarios, ¿no? De redes sociales y demás a nivel nacional. Oye, ¿qué está pasando? Que organización hace esto, organización lo hace otro, tal cual. Como que todo el mundo se ha apuntado ahora al carro de montar eventos Milsim porque creo que hay una facilidad de ley de mínimo esfuerzo y alto beneficio. Pero claro, y eso lo comentaba el otro día con un compañero, yo creo que eso tiene los días contados porque tú pagarás una, dos, tres veces 60 euros, pero cuando veas que la calidad del evento con lo que tú esperas no casa, pues al final dejas de acudir a esos eventos y al final pues otra vez como que el mercado se regula y o bajan de precio o aumentan la calidad, porque si no al final van a tener falta de asistencia. Y esto es así. Ya no hay tanta gente que abogue por darse una paliza en el campo de andar 30 kilómetros para defender el mortero y atacar la antena, que es lo que la mayoría tienen en común. O sea, al final se simula un conflicto bélico y hay muchos sotacaballos rey que yo eso lo puedo llegar a entender porque es lo más lógico a la hora de realizar. Es decir, no vas a decir cae una nave ovni, ¿vale? Yo entiendo que al final son antenas, son morteros y cosas similares, pero el cómo se desenvuelve esa misión o cómo se involucra o cómo ves que se le da cariño a esa evolución de esa misión, es la que tú ves que organización está ahí presente o que los medios para digamos, desarrollar esa partida, esa misión, pues todo el mundo o la gran mayoría de personas estén contentas con ello, ¿vale? Ahora bien, dicho esto, que esto es mi opinión personal, como ya he dicho antes, sobre un poco el panorama Milsim, como os decía, evento de Ibérica Survival después de 9 años, ¿vale? Donde se desenvuelve en el terreno de la Matallana, en Lora del Río. Esto es un parque periurbano. Esto quiere decir que durante el evento, o sea, el evento se desarrolla en un terreno que no es privado, que es acceso público, con lo cual hay que tener cuidado porque mientras estés en la partida puede haber, como ha pasado, un par de personas corriendo o paseando al perro, puede ocurrir, ¿vale? Las autoridades, el alcalde, todo el mundo está informado de ello, con lo cual en principio si alguien pasa por allí, pues debería de tener cuidado o llevar un mínimo de gafas de seguridad, que en este caso creo que no fue así, que simplemente los jugadores tenían que tener cuidado y que ahora mismo quien me esté viendo pues dirá, uff, y sí, pero no sé, al final, ¿cómo se suele decir? Nunca pasa nada porque no pasa, porque bueno, la gente está atenta y demás, pero existe la posibilidad de que a alguien se le escape el gatillo y dispare un transeúnte. Dicho esto, entiendo que ese terreno pues está cedido por el ayuntamiento. Además de eso, que ya se han desarrollado varios eventos en este terreno, pues nos encontramos con que es una partida de 24 horas, que sería el tiempo habitual de un evento Milsim, donde se le da la oportunidad a los jugadores de asistir el día anterior, el viernes noche, para que pernocten allí. En este caso hay una zona del terreno que son como unos cuarteles, unos barracones, ¿vale? Es un antiguo polvorín
que ahora mismo no está en activo y que se agradece mucho que organización pues tenga acceso a ello y se lo dé a los jugadores, porque era la diferencia entre tener que montar la tienda de campaña esa noche y volverlo a recoger todo para a la mañana siguiente salir al evento y en vez de hacer esto, pues poder dormir directamente en el barracón, donde simplemente pues tirando la esterilla y si acaso el saco porque tenga frío, pues se podía pasar la noche muy bien. Además los barracones estaban, digamos, habilitados con cuartos de baño y todo. O sea, que la verdad que por ahí de 10. Ahora bien, bueno, también nos ahorramos el tema del check-in, es decir, el check-in inicialmente se hacía el sábado por la mañana, es decir, pase de crono, entrega de lo que es el parchecito, el pañuelo rojo y demás. Todo eso lo pudimos hacer viernes noche, ya que llegando allí el terreno, pues era tiempo que nos ahorrábamos por la mañana para, digamos, también agilizar la cola de la mayoría de jugadores. Que en este caso el evento era un evento de 100 personas. 50 personas por bando aproximadamente. ¿Vale? Bien, más cositas. El evento tenía una serie de normas que en principio eran básicas, es decir, no estaban muy entreversadas, exceptuando una cosa más en concreto, que era el tema del rol del médico, que tenía que montar un hospital de campaña llamado Role 3, donde si había un tiroteo, pues el médico podía retrasarse o antes incluso de haber un tiroteo, decidir una zona donde se montaba ese hospital de campaña. ¿Qué organización previamente al evento comentó que se marcaría con atrezo para que todo el mundo viera que estaba montado ese hospital de campaña ahí? Las dudas surgieron cuando la gente empezó a preguntar si era como un respawn avanzado, es decir, el jugador llegaba a ese role 3, se curaba y sale automáticamente. A lo que organización dijo que no, que tenía que haber físicamente allí un médico, es decir, tú podías llegar eliminado, llegar allí, pero te quedabas allí. No podías salir vivo hasta que no llegase un médico y te troquelase una tarjeta de vida que era el número de vidas totales que tú tenías. Además de esto, el sistema de curación, pues quitando que el médico pudiera llegar directamente y revivirte, troquelándote la tarjeta de vida, o sea, el mismo sistema, cualquier compañero te podía poner un torniquete. Ese torniquete lo único que hacía era parar tu desangre de 15 minutos y que, bueno, mejor dicho, te impactaban, empezaba tu tiempo de desangre, que eran de 15 minutos, y si un compañero llegaba y te ponía ese torniquete, se aumentaba 15 minutos. Es decir, que si a mí al minuto de desangre me ponen un torniquete, tenía un total de 16 minutos antes de irme totalmente eliminado para este hospital de campaña, un puesto avanzado de base o directamente base, y si me lo colocaban estando 14 minutos de desangrado, pues tenía 29 minutos en total de desangre. La realidad de esto es que, y aquí es un punto que yo creo que organización tendría que mejorar, es que lo de los torniquetes no tenía al final mucho sentido, porque sí entiendo que tuviese sentido en un momento en el que no hubiese médicos, porque teníamos 2 médicos por cada TAFOR y cada TAFOR eran de 25 personas, es decir, para cada 25 personas había 2 médicos. El médico, finalmente, ese role 3, lo que tenía era que hacer, o sea, el atrezo de ese role 3, yo pensaba que iba a ser a lo mejor una caja de munición con una cinta de balizar o algo que preparase con una especie de carpa o algo, organización que estuviera cerca, no lo sé. Al final era una cinta de balizar y finalmente no era ni cinta de balizar. Simplemente el médico se tenía que quedar atrás, 50 metros o lo que fuera, y ahí simular ese hospital de campaña. Entonces, aquí yo lo que lanzo es una pregunta donde cualquiera yo creo que respondería lo mismo.
¿Tú querrías ser médico en una Milsim y estar 24 horas del evento estando atrás de cada vez que haya un combate, ¿no? Un tiroteo, sin comerte ese combate ni nada porque eres crucial para que sobreviva tu escuadrón y pagar 60 euros? Es decir, ¿no sería más lógico que ese hospital de campaña fuera real con el mínimo atrezo posible, o ya lo que organización quiera poner, y no tener que perder un jugador que constantemente tenga que estar rezagado para que su equipo no muera? Porque yo, si sé que realmente lo que se va a hacer es eso, porque yo entiendo que se monta atrezo y en un momento dado el médico se acerque a curar si hay 5 o 6 tíos allí, pero que constantemente tenga que estar atrás rezagado, es que nadie querría ser médico, porque entiendo que te estás perdiendo toda la acción constantemente y estás jugando de una manera que a la mayoría de jugadores no les gusta. De hecho, normalmente cada vez que en una partida hay que señalar al médico, casi que sale forzado y la gente digamos, no sale voluntaria a ser médico, precisamente porque pierde un poco la esencia de la acción de la ISO, ¿vale? Quitando eso, luego había otra parte con la norma que la veo también bastante anticuada, y es el tema que fusiles a 1,14 julios podías disparar a 0 metros y ráfagas a 5 metros, pero si utilizabas pistola para disparar a 0 metros tenía que ir a un julio. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú con un fusil a 1,14 puedes disparar a 0 metros, pero con una pistola tiene que ser a un julio? ¿La pistola duele más? No lo entiendo. Eso creo que son cosas que se tendrían que actualizar a lo que hay día de hoy con todo el conocimiento del Joule Creep, etc, etc, etc. Y no hacer diferencias, bajo mi punto de vista, sin mucho sentido, cuando el concepto de la potencia es la misma. O sea, si la potencia es la misma, ¿por qué? O sea, si la potencia es la misma. Si vas a dejarlo a 0 metros, ¿por qué usar dos potencias distintas? Deberían de ser la misma. Ahora, otra cosa es que tú me digas DMR, no vale, DMR es que tiene más potencia y sí entiendo que haya una distancia de seguridad. Vamos, lo que siempre se ha dicho durante mogollón de años, que es que esto no ha cambiado. Lo del tema del Joule Creep es que, en fin, es un tema aparte. Eso también pienso que son cosas que se tendrían que haber autorizado en la normativa. Luego, previo al evento, la sensación personal es que faltaba información. A 3 meses vista, ¿vale? Es normal que no haya gran información. 2 meses vista, nada. Un mes vista, tampoco. Y a 2 o 3 semanas cuando empieza a haber algo de movimiento. Veo que un poco todo muy en el aire, donde lo único que se deja entrever es que se va a dar un Orbat, ¿vale? Que para quien no lo sepa, digamos que sería como la lista de jugadores donde se va a señalar qué rol desempeña cada jugador y quién va a ser el jefe de escuadrón de esa lista de jugadores, ¿vale? Con su mando y demás. Y lo más importante, la malla de comunicaciones. Es decir, cómo nos vamos a organizar para comunicarnos por radio, para no pisarnos el canal, ni utilizar, por ejemplo, un canal que esté utilizando el bando contrario y cosas así. Normalmente las mallas de comunicaciones es lo que más tiempo se tarda en elaborar en un evento de este tipo. Y sin embargo, aquí es que lo único que se ha dado es una franja, ¿vale? Con lo cual evitaríamos pisarnos con el bando contrario, pero se ha dicho una franja de malla de comunicaciones para 25 tíos y ya está. Eso normalmente los eventos, por experiencia, ¿vale? No suele funcionar muy bien, porque si una task force, es decir, si un conjunto de personas que forman una escuadra está compuesta por varios clubes, pues cada club normalmente quiere trabajar de forma individual
pero cooperativa a su escala de mando. Es decir, que si yo, por ejemplo, lidero a 25 personas, pero mi equipo lo conforman 10, el resto de integrantes está conformado por 2, 3, 4 clubes, los que sean, esos a su vez tendrán su TL, su radio, ¿vale? Tendrán sus roles. Entonces, si yo me quiero comunicar con esos otros clubes, lo normal es que tengan otro canal de radio distinto y el operador de radio sea el que se comunique con ellos, para no estar constantemente pisando comunicaciones internas entre clubes, porque yo le diga a mi Paco, a mi Antonio, a mi Pepe, muévete para allá que no me estás haciendo el perímetro correctamente. Y eso no se tienen por qué enterar los otros 10 o los otros 15 de otros clubes, que es información que a ellos no les aporta ningún tipo de valor. Pero esto no se hizo así. Y el resultado de esto fue que yo en el mismo evento tuve que estar buscando por caras conocidas quién eran los TL de cada club, quién eran los radios y estar diciéndole en el mismo evento mi canal de radio interno para que por lo menos estuviésemos comunicados. Cuando todo esto se podría haber hecho previo al evento, porque es que estaba anunciado a 3 meses vista. Entonces, a mí eso es algo que me chocó y que lo quiero decir porque es que creo que a día de hoy, pues eso es un básico y no se hizo. Además, otra cosa que me sorprendió mucho fue el tema del plano. El plano, conociendo la Matallana, conociendo Lora del Río, normalmente cuando se da un plano, se da en unas coordenadas que suelen ser UTM, es decir, un estándar para que tú lo puedas escalar con tu GPS, para que cuando estés en una posición, ya a lo mejor simplemente por UTM sepas más o menos a qué altitud está, bueno, altitud, latitud, ¿vale? Esto me puedo equivocar, no soy ningún experto, pero que el plano tiene una cuadrícula que está estandarizada, que tiene una leyenda donde a ti te dicen cada cuadrícula cuántos metros tiene, bueno, en este caso si es UTM no hace falta, pero un plano que tenga cierto trabajo, cierta elaboración, que esté estandarizado y que tú sepas más o menos por dónde te estás moviendo. En este caso, el plano no se facilitó a priori, ¿vale? En este caso yo tuve que solicitarle a organización un archivo KML, que sería de Google Earth, donde tú lo exportas, y donde en ese archivo lo único que estaba era la delimitación del terreno, es decir, que no te colases en el campo del vecino que ya no era la Matallana, pero nada más, no tenían más información que esa. Lo cual, yo lo único que le dije a mi navegante es, oye, inténtame sectorizar el terreno por cruces de camino, por puntos clave, para que si por casualidad nos toca una misión que tenga un punto cercano, pues ya tenemos waypoints cercanos, traqueados por nosotros, para ir con el GPS directamente o que nos diga qué distancia queda, porque también algo muy común en este tipo de eventos es que si tardas 20 minutos en llegar, pues Mando te pregunte a qué distancia estás o por dónde estás. Y eso te facilita el trabajo. Es decir, mi intención constantemente era intentar tener todo el trabajo hecho antes de llegar al propio terreno. Y esto, los jugadores que hayan asistido previamente a Milsim sabrán de lo que hablo. Es decir, tú cuando practicas, en el momento de la acción te puedes equivocar. Pero si no practicas, lo que está claro es que cuando llegue a la acción te vas a equivocar 100%. Porque el estrés, la adrenalina, los nervios te juegan malas pasadas. Y si tú no vas con el trabajo hecho, lo más probable es que te equivoques. Pues bien, lo primero y lo más fácil que pasó es que había desorganización a la hora de poder liderar o poder estructurar las tropas, de muévete para allá, muévete para aquí, muévete para allá, porque como que íbamos un poco como pollo sin cabeza. Que esto es algo más interno, es decir, esto es algo que haya organización no puede hacer gran cosa, pero sí que lo que se puede hacer es lo que comento. Hacer todo este trabajo de malla de comunicaciones, de interacción con otros clubes y demás, para saber más o menos en el momento de estar en el terreno jugando, saber qué vamos a hacer cada uno o qué papel vamos a desempeñar, o si hay un club que se va a dedicar solamente a hacer reconocimiento porque son 4 personas y les gusta ir rollo recon.
O sea, todo eso se habla antes del evento, ¿vale? Más cositas. El evento, ¿vale? Organización, comentaba que iba a facilitar agua, que el agua no iba a ser un problema. Pues bien, en este caso, el agua no fue un gran problema, pero sí que fue un problema. Porque tal como iniciamos el evento, se decía desde el minuto 1 que los jugadores tendrían que llevar todo su equipamiento desde el parking hasta la base. No sabíamos hasta el día del evento dónde iba a estar la base, lo cual también era un hándicap, porque si al menos nosotros hubiéramos sabido nuestra ubicación de base, pues también tú te optimizas más el equipo que tienes que llevar. Es decir, no se trata de montar un camping, pero si tienes que llevar una tienda de 6 kilos o una de 3 kilos, porque sea más grande o más pequeña, para repartirlas con los compañeros, pues no es lo mismo tener la base a 500 metros que tener la base a 2,5 kilómetros con subidas y bajadas. Entonces, esa información tampoco la teníamos hasta el mismo día del evento. Es más, en el propio plano no estaba ubicada nuestra base, nos la dijo Mando de propia voz. Y con el tema del agua, pues no se dijo nada. Es decir, simplemente tras el briefing se separaron a los bandos. Salió primero el bando contrario, el bando turco en este caso, y nosotros salimos posteriormente. Bien, con lo cual, desde parking hasta base, que en este caso había aproximadamente 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, porque teníamos que dar una vuelta por una valla que había en el terreno, la mayoría de jugadores, los jugadores, a no ser que se llevasen de su casa agua, porque sí, porque pensaran que lo tenían que hacer, pues no tenían agua. Entonces, nosotros nos encontramos con que saliendo aproximadamente chispa más, chispa menos, sobre las 10 aproximadamente, porque el briefing se empezó a dar a las 9:30. Ponerle una franja de 10, 10:30 aproximadamente, ¿vale? Esto un poco arriba, un poco abajo. Salió todo el bando nuestro hacia base. Los míos no llevaban agua ninguno. Cuando llegamos a base ya había gente que tenía bastante sed porque claro, teniendo una previsión que nada más amanecer ya eran 15-20 grados y que había un pico de 34-36 grados que hubo, pues calor. Se llega a base, se pregunta por el agua y el agua aún no había llegado. Sí que es verdad que no tardó mucho en llegar, tardó a lo mejor 10, 15 minutos, 20 minutos máximo en llegar el agua, pero que inicialmente no teníamos. Y lo que teníamos claro es que no se iba, y esto digamos lo corroboraba la organización, no íbamos a salir de misión sin recargar previamente agua, ¿vale? Porque es que no tenía mucho sentido. Ahí lo que yo opino es que si la idea de Mando era dar antes de la salida al agua, pues era un peso extra de más que teníamos que llevar del parking a la base. Y si la idea que yo creo que era la más correcta era tener el agua en base, pues era que ya el agua hubiese estado en base antes ni siquiera de que los jugadores llegasen, porque la organización sabía evidentemente dónde iban a colocar la base, ¿vale? Bien, la base, la ubicación de la base. Para mí no fue el mejor sitio, pero simplemente esto ya es algo personal. Es decir, la Matallana, para el que haya estado allí, sabe que tiene bastante arboleda, que tiene zonas muy planas, que el terreno está muy bien. La base nuestra estaba colocada en un claro que no tenía cobertura inicial ninguna y en medio de ese claro estaba la carpa de mando. Yo entiendo que eso se hiciera porque si la base era atacable en la partida, durante la partida, pues que hubiese facilidad de ataque. Pero no había facilidad de montar tiendas sin cobertura, dándole el solano desde por la mañana para que se echase a perder la comida o lo que fuera, o incluso las botellas de gas cogieran más temperatura de la cuenta. Y lo que hizo todo el mundo por lógica fue hacer un perímetro a mínimo 50 metros de donde estaba la carpa,
buscando sombra con los árboles que había alrededor, incluso en nuestro caso atravesando un carril que tenía colindante la base, y que ahí sí que había sombra, ¿vale? Una vez que colocamos la base, empezamos a ver que donde previamente organización nos había dicho que había estado por el campo dando vueltas y que no habían visto garrapatas, porque se acerca el tiempo donde ya empiezan a haber garrapatas. Por allí hay, no sé si hay ganado, pero sí que hay conejos, hay demás, es decir, hay animales, y donde hay animales, pasto seco y calor, pues normalmente hay garrapatas. Es algo que nosotros pues no fue detonante en el evento, es decir, no fue un hándicap negativo, pero sí que es verdad que era un incordio, porque no es que hubiese una garrapata de vez en cuando, es que la gente se las quitaba a puñados de encima, es decir, estaba sentado en un momento y a los 3 minutos ya tenías un par de garrapatas subiéndote por los pantalones. Estabas comiendo y que yo tienes una garrapata en la espalda, que yo tienes una garrapata en el pecho, tal. Era muy constante el tema de estar quitándote encima de garrapata. Yo, por ejemplo, dejé el chaleco al lado de un árbol, mientras que descansaba y demás a mediodía, o sea, a la hora del almuerzo, y tenía como 3 o 4 garrapatas en el chaleco. Era algo muy constante. Y ya empezábamos a escuchar a ciertos jugadores que se estaban empezando a agobiar con el tema de las garrapatas, que había a alguien también en el evento que le había picado la garrapata, en fin. Esto es algo, vuelvo a decir, que no es detonante, pero sí que genera ciertos hándicaps de incomodidad durante el evento. A esto, ¿qué incomodidades he visto yo en el evento? Que sean ambientales, digamos, externos a organización, que ahí no tienen ellos nada que ver. Pues tema de temperatura. Obviamente, si venimos de una primavera, que lo mismo estamos a 10 grados, que lo mismo estamos a 30, pues todavía no ha habido un aclimatamiento correcto de estar a 30, 35 grados todo el día, digamos, dándote el sol. Y en este caso, pues apretó y estábamos, pues ya a partir de las 12 por ahí, ya estábamos a 34, 35 grados y después, pues a las 3, 4, 5 de la tarde estábamos a 36 por ahí, ¿vale? Evidentemente, el sol te aplaca, evidentemente el agua que daba organización estaba muy racionada. Hablando con organización me llegó a decir que había contabilizado 3 litros por persona, lo cual a mí esto me llamó la atención porque 3 litros de agua para un evento de 24 horas, es que yo creo que ni en invierno bebo tan poca agua. Y si la previsión era de 30 a 32 grados y al final fueron 35, ya había previsión previa de necesidad de agua como para contabilizar 3 litros por persona. Y esto es algo que me llamó la atención. Hubo compañeros que me dijeron, y además está el agua caliente. A ver, yo aquí tengo que romper una lanza a favor de organización porque ya pedir agua fría ya me parece excesivo. A ver, sí que es verdad que no esté caliente. El agua estaba a temperatura ambiente y quizás algo fresquita si estaba, digamos, recién guardada en una zona de sombra, ¿vale? El agua no estaba caliente de pucherete. Evidentemente, si se quedaba ya la botella en el suelo, lo que se le daba al sol, sí, pero que esto es algo normal. Lo que sí me llamó especialmente la atención es el tema de 3 litros de agua por persona. Es decir, vuelvo a recordar, si tú estás pagando un evento de 60 euros, 3 litros por persona, cuando, digamos, lo que estás viendo mm, es, no sé si llamaslo precario, sería excesivo, pero que no hay, o sea, que tú no estás viendo que haya un derroche de inversión, ¿vale? Para justificar esos 60 euros, que mínimo, que lo básico en este caso, que era el agua, pues se notase que no había en ningún momento problemas de racionamiento, ¿vale? Nosotros no es que nos faltara el agua, pero sí que es verdad que digamos, en las recargas de la tarde tuvimos que esperar a que llegase el agua y ahí fue cuando ya organización me dijo que racionase el agua, que no había mucha más. Evidentemente organización, para evitar ningún tipo de movida con el agua, pues mandó a gente de staff a por garrafas de 5 litros extra
para ir ya sobre esa garrafa racionando aún más el agua que quedase pendiente. Y esto no era tampoco un hándicap del evento, pero era un punto más. Es decir, tenemos por un lado la calor, que evidentemente es externo a la organización, pero que aplaca a la gente, es un desgaste. Tenemos el tema del agua, que quiera que no, cuando te dicen que ya tienes que ajustarte porque no derroches agua, cuando tenía compañeros que estaban bebiendo bastante porque es que estaban sedientos con la calor que hacía, pues también te aplaca mentalmente un poco. Y donde vemos que el hecho de salir desde el parking hasta la base, 2 kilómetros, 2,5 kilómetros, con todo el equipamiento, ¿vale? Las tiendas, etc., cuando no tenía sentido más allá de cansar a la gente desde el minuto 1 de la salida del evento, ¿vale? Es decir, algo que está tirando de golpes en el pecho quizás de mil sin dura, no le veo sentido porque yo pensaba que si se hacía eso era porque tenían a lo mejor preparado una emboscada de la salida de los parking a la base y realmente se iniciaba la partida desde que salía del parking, pero es que no pasó nada de esto. Entonces, ¿qué sentido tenía cuando hay vehículos tener que transportar todo tu equipo sin agua, con calor, hasta base? Pues no otro que cansar a la gente. Entonces, esto, con lo que estoy comentando del agua, fue otro detonante. Tenemos la garrapata por un lado, la calor por otro y el tema del agua por otro lado. Y ahora, venga, empezamos con las misiones. Las misiones no tenían una franja de horario clara. Es decir, en mi caso yo quería organizar a mi equipo y organizar a todo el mundo, porque en este caso a mí me tocaba liderar, ¿no? a una task force entera, un total de 20-25 tíos, donde la franja de misiones no la conocía. Era, ya te aviso. Y esos avisos luego posteriormente eran a golpe de grito y con suerte si me enteraba, porque ya me pasó en un par de ocasiones que no me enteraba porque estaba a una distancia lejana de organización, por lo que he comentado antes de que no había cobertura de sombra para montar las tiendas, donde yo a mi operador de radio previamente le había dicho que dejase el canal de mando abierto para que en caso de que organización quisiera contactar con nosotros estuviéramos todo el tiempo comunicados, pero que nunca se utilizó la radio, se utilizaban los golpes de voz. O, como luego me he dado cuenta, el grupo de WhatsApp previo a la partida. O sea, no tiene mucho sentido que se hable de inversión de juego, de jugadores mixing y luego estemos utilizando o los golpes de voz o el grupo de WhatsApp. Porque así ya te saca del papel. O sea, ¿para qué tenemos la radio? ¿Vale? Y luego cuando se desenvuelven las misiones, vemos que algo normal, es decir, lo típico como he comentado antes, del mortero y la antena y el mortero, pero donde las distancias no eran cortas, tampoco eran largas, pero no eran cortas, donde el mortero y la antena estaba colocado en unos sitios donde había subidas y bajadas curiosas y donde todo ese desgaste se iba sumando a que con la calor, la garrapata y el tema del agua, pues se llegase a la tarde y la gente empezase a marcharse. Marcharse entre otros motivos porque, y mi equipo fue uno de ellos, se encuentra con el problema de jugadores que no son honestos al cantar la baja. Si tú le sumas a que tú estás sufriendo, ¿vale? La calor, las garrapatas, son todo cosas que te incomodan. Y que ahora le sumas que cuando has andado un par de kilómetros para llegar a un objetivo y resulta que cuando vas a realizar la parte divertida del tiroteo, te das cuenta que no se dan por muertos, pues te causa ya un impacto bastante negativo
porque desde las, digamos lo que he dicho antes, 10 y media de la mañana hasta las 7 aproximadamente de la tarde, has tenido 2 refriegas y en las 2 refriegas has tenido problemas serios de jugadores que no han cantado la baja, ya te empiezas a replantear qué estás haciendo en el evento. Porque cuando tú piensas que va a ser un evento con una persona que ya tiene experiencia, que antiguamente hacía eventos que salían bastante bien y demás, y vemos nuevamente ese 60 euros en la cabeza, donde estás yendo a un terreno que ya has ido otras veces, donde antiguamente ibas a partidas que costaban 30 euros y no 60, donde te encuentras que los medios, el atrezo y la manera de desenvolverse son incluso peores que las que había previamente, por lo que he dicho, por falta de organización previa, por la calidad del plano, por la organización interna de ayudar a los jugadores a esa organización previa, porque cuando nosotros pagamos esperamos una experiencia y nosotros tenemos cierto compromiso también con organización de querer hacerlo bien. Pero si no se dan facilidades para hacerlo, pues tú ya te quedas un poco así. Lo del tema del médico que he comentado con el Role 3, o sea, con el hospital de campaña, que al final era tu imaginación. O sea, de un atrezo, ya veréis un atrezo muy chulo, tal y cual, a tu imaginación, pues te da sensación de partida dominguera, ¿vale? Y ahora llegamos a esa franja de 7 de la tarde, donde prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde las misiones habían sido colocar un mortero, colocar una antena y defenderlo todo el tiempo, barra repeler el ataque del enemigo, donde ya al final del todo, en esas 7 de la tarde, 7 y media, ya sí se estaba comenzando el inicio de la tercera misión, que era, digamos, desenterrar unas minas antipersona que había en una zona. Pues extrapolas y dices, llevo todo el día donde ya por GPS prácticamente en ese transcurso llevábamos andados casi 18 kilómetros, donde hemos tenido fuego 2 veces y donde de esas 2 veces hemos tenido problemas las 2 veces con gente que no se ha dado por muerto. Pues eso sumado ya al agobio de todo el día, decidimos marcharnos del evento. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, en este punto habrá mucha gente que diga, ¡buah! La putada de siempre. La gente que se empieza a ir, que no aguanta la noche, que lo que sea, ¿vale? Yo ya os digo, todos esos eventos, ¿vale? Yo me puedo haber marchado el 1%, el 5% de esos eventos. Y creedme que la mayoría han estado justificados. Ahora bien, yo lo que no voy a hacer es pagar y con perdón que me den por culo. Porque yo no voy a destrozarme físicamente, a dar el 200% de mí físicamente y que en un tramo pequeño de plano donde se concentra todo el fuego desde el inicio hasta esa hora, no haya nadie de staff que esté controlando que el evento se desarrolla correctamente. O que si digo que voy a montar un hospital de campaña, luego no se monta. O que si, yo qué sé, que si voy a hacer una misión, sea montala y quédate ahí todo el rato. Porque créanme de verdad, y no quiero, o sea, no quiero tampoco que esto ahora sea y pom, 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 pom. Es que eso lo puedo hacer un domingo cualquiera en una partida guionizada de 8 a 2. Y créanme que lo hemos hecho así. Y la partida costaba 10 euros. Entonces, la experiencia Mirsing de 24 horas que se está perdiendo y demás, es que lo que no puede ser es que esto que yo os estoy contando, pues luego hables con una persona de Madrid, con otra de Bilbao,
con otra de Valencia, y que resulta que al final todos coinciden en que esto está siendo la temática y la paradoja del Milsim actual. Organizadores que cada vez se preparan menos los eventos porque se nota cuando a ti no te dan una franja de emisión para salir, no se sabe cuándo vas a salir, o que cuando vas a salir no le meten siquiera un poco de roleo, porque hoy eran griegos contra turcos, pero es que daba igual si era yacuzas contra jamaicanos, es que no le daba sentido ninguno a la partida, ve para allá y monta un mortero, ¿sabes? No lo aderezaban, es decir, tío, dale un extra, que ya no son 30 euros, que son 60 euros. Que son 60 euros, pero que he visto ya partidas de 70 y de 90. Macho, estamos hablando de que 100 personas a 60 euros son 6.000 euros. Que yo no digo que sean 6.000 euros de beneficio, ¿vale? Que luego eso si todo se hace bien, pues tiene su impuesto de Hacienda, que tiene sus movidas, que tal. Pero coño, es un dinero que no es para ver un mortero de PVC, una caja de madera, pocos litros de agua y que haya pasado la mayor parte del día y no te hayan movilizado en vehículo o no se hayan visto cosas más, un poco más rimbombantes de esa subida de precio que esté justificada. Porque, ojo, yo lo estoy hablando desde la parte de cliente. Ahora a lo mejor yo subo esto y me lincháis a comentarios diciendo que yo estoy viviendo ahora mismo en una burbuja y que la realidad es otra. Vuelvo a decirlo, todo eso de ahí. Estamos hablando de más de 10 años de asistencia a partidas Milsim, donde el jugador no ha cambiado. Donde lo que veo que sí está cambiando es el coste de las partidas, lo que se exige a los jugadores y lo que cada vez menos da organización. Que sí, que hay que actualizar un poco el panorama porque, vuelvo a decir, el jugador de ahora muchas veces no tiene la instrucción militar que tenía ese jugador antiguo y que no digo ahora que los militares tengan más, digamos, más candidaturas a un evento Milsim, pero sí que es verdad que organización cuando pone los 60 euros por delante, pues tampoco te hace mucho plantel de qué tipo de jugador eres y demás, ¿vale? No sé, evidentemente que seamos 50 contra 50 y que de las dos veces que entremos en tiroteo, las dos veces te encuentres gente poco honesta con el juego, pues te hace también pensar qué tipo de jugador está asistiendo a este tipo de Milsim. Que se puede cribar posteriormente, que eso no hay una varita que tú digas yo sé o no sé que tú eres más, ¿vale? Pero que me vengo a referir que al final es una bola de nieve donde se están mezclando varias cosas. Pero que lo obvio es que lo que no puede ser es que a nivel general, vuelvo a hablar, el panorama sea que organización dice hay que ver con los jugadores. Y después me veo muchas partidas, por ejemplo Sidonia, donde después la gente lo que sube en las histories es jugando en un pabellón al furbo porque se ha retrasado la hora o porque ha pasado yo qué sé. Vamos a ver, señores, que los eventos Milsim nacen de gente que le encanta el Airsoft, que va a muerte con el Airsoft, que una partida guionizada de 8 horas se le quedaba corto, que querían ir a terrenos más grandes y simular, digamos, eventos bélicos o como lo queráis llamar, para hacerlo un poco más macro, ¿vale? En plan de 100 tíos contra 100 tíos o más, donde las partidas se elaboraban más, donde el atrezo estaba más currado, donde había figurantes, donde había un control y que estamos cayendo en la manita por delante y ya luego Dios dirá, eso no puede ser. Entonces, yo lo que veo es que, y vuelvo a decir, hablo de este evento porque ha sido un inicio después de un parón de Milsim de 3-4 años, donde no quería hablar mucho porque estaba viendo que, bueno, cada persona tiene, o sea, esto siempre se ha dicho, dos personas asisten al mismo evento y cada una tiene una opinión distinta del evento porque cada una lo ha vivido de una manera o ha tenido unas misiones distintas o tal, y eso siempre ha sido así, pero que hay que valorar que cada uno, o sea, que a cómputo global, la gente tiene que salir contenta de un evento y que lo que no puede ser, como ha pasado en este evento y como pasarán en otros, es que
a las 7:30, 8 de la tarde se te haya caído ya un 60% del bando, donde el comentario es que el nivel de la gente es muy bajo, ¿vale? Lo cual me hace pensar que si desde por la mañana, por dar un golpe de pecho, de decir mi mixing es dura, has hecho andar a la gente 2,5 kilómetros con todos los pertrechos, con la calor que hacía, pues evidentemente ya hay un desgaste desde el minuto uno. Y la gente estará más o menos en forma. Pero no te vas a encontrar 50 tíos que sean 50 fuera de series. Y eso evidentemente desgasta. Entonces, ¿para qué voy a desgastar a gente de gratis? Pues a las 7 o las 8 de la tarde ya te encuentras con que hay una gran cantidad de personas que se han ido del evento. Que te encuentras, o al menos de un bando. Te encuentras con que las garrapatas que supuestamente no habían, las hay apuñado. Señores, previamente, aviso alto de garrapatas. Traerse líquido antigarrapatas o lo que sea, yo qué sé. Preparar un poco ante esa situación, aunque se preveyera que podría haber algo. No sé, llevo aquí ya casi una hora hablando y yo creo que más o menos se hace una idea de lo que ha pasado en concreto con este evento y de lo que ha podido pasar, o sea, y de lo que está pasando a nivel nacional del panorama Milsim, que la gente se está preguntando qué está pasando aquí. Y que mm, quiero ser bueno, o pretendo ser lo más imparcial posible porque de verdad que al fin y al cabo eh, no me llevo mal con organización, me parece buen tío, y yo, al fin y al cabo somos gente cercana que podemos coincidir en partida, es decir, siempre hablamos que al final el tercer tiempo en la venta ya todos volvemos a ser amigos, no se trata de buscarse enemigos ni muchísimo menos, pero sí que hay que entender que yo por un lado entiendo que el hecho de que mi equipo se fuese del evento es un punto negativo porque evidentemente te puede descolgar una partida. Tampoco entiendo que el hecho de que una persona en concreto diga me marcho te deba descolgar un evento, porque también entiendo que un evento Milsim de 50 contra 50 es complicado porque en el momento en que se te empieza a ir gente es poca gente para un evento en un terreno de 800 hectáreas y que a cómputo global antes de marcharnos lo que la mayoría tenía en común es que la noche no le iban a pasar allí por las garrapatas, que en todo caso iban a volver a dormir en los barracones y la opción que estaba dando organización era de por la noche jugar en los barracones. Con lo cual, la Milsim para mí, en ese momento, justo antes de marcharme, se estaba convirtiendo en una dominguera de día y en una dominguera de noche. Solamente lo que cambiaba era el terreno. Entonces, para mí no fue, para mí personalmente no ha sido un buen evento, porque además, para el coste que tenía, lo veía muy sobrelevado. Eso es opinión mía personal. Y luego que todo esto que os he contado ha ido mermando digamos, la moral de todas las personas que iban conmigo y sobre todo el tema de la inmortalidad, porque ya era el colmo. Ya os digo, no había cosas detonantes, había pequeños cúmulos que iban llenando un vaso, pero que esas dos incidencias de dos tiroteos y dos problemas de inmortal rebosaron el vaso y con creces. Y yo no le puedo achacar a mi gente que hayan decidido decir que yo nos vamos, recogemos todo y nos vamos, porque hay que entender que es un problema general y grave que ahí el jugador no puede hacer nada. Es decir, el jugador está dando de sí por soportar esa calor, por soportar ese cansancio físico por la calor, por el desarrollo del evento y demás, pero que organización también tiene que asumir que los costes para el usuario, que lo que se implica al usuario, como por ejemplo perder a un tío de médico, porque es que no podía hacer nada si se quería realizar las misiones correctamente y todo lo que he ido comentando, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues va llegando ya más o menos la horita, esto ha sido una chapa de narices, pero bueno, que espero que bueno, que sirva en general
de autocrítica, de punto de mejora, que de verdad que no lo hago con la intención de hacer daño, ¿vale? Porque que de verdad entiendo que las cosas pueden salir mal, mejor, regular y que hay que mejorar, pero que, pero que esa política de que el jugador tiene la culpa tiene que acabar. Eh, Habrá que filtrar a qué gente va a los eventos, habrá que quizás mejorar la información previa a los eventos para las personas que vayan, que sean conscientes de a dónde van. Que esto no sea luego la medallita que tú te colgues aquí de he ido de Milsim, soy milsimero y demás. Y que organización mejore con el tiempo y no empeore, ¿vale? Porque al final lo que va a pasar es esa frase que se está hablando ahora de el Milsim ha muerto, pues que pase de verdad. Y que volvamos a partidas privadas entre clubes, mañaneras y más fáciles de organizar, con menos probabilidad de errores, con menos gastos, porque al final son 60 euros, pero son 60 euros, desplazamientos, compra de equipo, ahora me falta esto, ahora me voy a comprar lo otro, ahora resulta que la organización me pide una luz verde, me da una luz roja, tengo que comprar luz verde y un montón de sinfines, ¿vale? Pues chicos, un abrazo y nos vemos.